estamos en 1824, mientras que en el Perú aún estábamos saliendo de la guerra por la independencia. En el mundo se estaba dando el maquinismo. Hablamos de la primera revolución industrial. Eso vamos a ver acá. Primera revolución industrial. ¿Viste? Claro que la primera revolución había empezado a mediados del siglo XVIII, pero aún continuamos en primera revolución industrial. Si es la industria, ¿qué tipo de industria se estaba desarrollando? La industria textil. Por tanto, si hay industria, tienen que haber obreros. Entonces los obreros tuvieron que dejar los campos e ir a las ciudades a trabajar. ¿Te das cuenta? A trabajar. Listo, acá está. Si los obreros llegan a la capital o a las ciudades, arrastran a sus familias. Entonces las ciudades no solamente tuvieron industria, sino también tuvieron esas migraciones del campo a la ciudad. Y aquí es donde el guano resulta importante para la industria y para las personas. ¿Por qué? Porque el guano, ¿qué le va a proporcionar a la industria textil? El guano. Si tú llevas el guano al campo de cultivo, ¿qué le brinda, mejor dicho, el campo de cultivo, la agricultura, a la industria textil? ¿De qué está hecho la ropa? De algodón. ¿Viste algodón? ¿Viste o no viste? Algodón. Si ahora hay gente que ha migrado del campo a la ciudad, la gente tiene que alimentarse ¿de qué? ¿De trigo? De único trigo. Muy bien. De trigo. ¿Se está acá? Dibujo el trigo. Cuando no había guano, o mejor dicho, cuando no se había hecho los estudios del guano, ¿qué se le echaba como abono a las tierras de cultivo? Estiércol de qué, ¿te acuerdas? De ovejas. Ahí está la oveja. ¿Viste o no viste? Ahora sí. ¿Quién fue el alemán que estudió el guano allá por 1803? Alexander von Humboldt. Gracias a Alexander von Humboldt, ¿no?, que se conocen las propiedades del guano. Desplazando al estiércol. Un saco de guano te produce 25 sacos de trigo, mientras que un saco de estiércol de oveja te produce 5 sacos. Entonces quintuplicaba la producción del guano. Por eso que el guano se vendió en el Perú. ¿Durante cuántos años se vendió guano? Durante 3 décadas, 30 años. Pero como dice la compañera, antes de Perú, ¿qué isla fue saqueada por los europeos? Madagascar. ¿Y cuántos años tuvo Madagascar guano? 7. Ni siquiera llegaba a 5. 2. Pero el Perú tuvo 30. Entonces, compañero, el Perú fue, como quien dice, aquel país que salvó a Europa del hambre, porque los obreros querían, sus familias querían trigo y las máquinas querían algodón. Entonces el Perú fue proveedor de guano. ¿Y cómo se le llama esa época en el Perú donde hubo mucha abundancia guanera y también dinero? Ahí tenemos que irnos hasta 1840, sumamos 30 años, porque hay 30 años de guano. De 1840 hasta 1800, algunos le ponen 69, algunos autores le ponen 72, otros 1880, yo le voy a poner 1872, más o menos 30 años, ya 30 años. Todo este periodo, del 24 hasta el 32,
los que gobernaron el Perú fueron militares, por eso que esto se le llama primer militarismo. Ahora eso difiere también los autores. Algunos autores asumen que el militarismo no empieza en 1824, sino en 1827. Luego te digo por qué. Sea 27 o 24, igual son militares. Primer militarismo hasta el 32. Después del 32 ya no hay militares. Hay civiles. Entonces, ¿quién es el primer presidente civil del Perú? Acá vamos a ponerla de. Ahorita doy el nombre. Ahorita doy el nombre de quién es el primer presidente civil. Lo que nos reúne el día de hoy es hablar un poquito qué pasó en todos estos años, de aquí hasta acá. ¿Ya? Por eso que ahí le he puesto el primer militarismo, 1827 al 72. ¿Ya está? Antes del militarismo, si partimos del 27, entonces ¿qué pasó del 27 hacia atrás, ¿no? Hasta el 24? ¿Qué estaba pasando en el Perú? Se estaba produciendo lo que ya hemos tratado, que es o fue el proceso y fin del dominio español. Entonces ponemos aquí las dos batallas que le dan fin al dominio español. Batalla de Mil, le sigue aquí